Siguiendo con los casos de corrupción en el Perú, comentaremos uno especialmente importante casi a los inicios de la República. Me refiero al escándalo de la consolidación. Contextualizaremos el hecho. Los primeros años de la República en el Perú fueron caóticos, fueron anárquicos. El primer caudillaje militar, donde el último grado de la escala militar era la presidencia de la República, y los generales se daban permanentes golpes de Estado para llegar a la presidencia. Esto cambia a mediados del siglo XIX, cuando se dan dos circunstancias. La era del guano, fundamental, y la presidencia de Ramón Castilla. Esta bonanza económica permite dar estabilidad política, permite que se organice el primer presupuesto de la República y permite que se inicie el pago de la deuda de la independencia, deuda interna y deuda externa, que no había podido ser honrada y que tenía al Perú muy limitado, casi quebrado, sin poder acceder a nuevos créditos muy necesarios para construir el nuevo Estado 25 años después de la independencia. Basadre, que tiene un capítulo dedicado a este fenómeno, este escándalo de corrupción denominado la consolidación, denomina a la época del guano la prosperidad falaz, porque se empezaron a llegar ingresos no acostumbrados que duplicaron, triplicaron, quintuplicaron el presupuesto y generaron una especie de borrachera en la gestión pública para ver qué se hacía con el dinero. Y desgraciadamente no tuvo el mejor destino, para desgracia del Perú, de la construcción de la nueva nación. La riqueza generó una relativa estabilidad política y se vio reflejada en nuevos bancos, en ferrocarriles, en la remodelación de la Plaza de Armas de Lima, que empezó a tener la fisonomía que hoy día conocemos. En la caricatura que ustedes ven en la diapositiva se ve a un mariscal Castilla inaugurando dos de las expresiones de esta prosperidad económica, ¿no? El alumbrado a gas y los ferrocarriles, dos signos de modernidad que fueron muy importantes en su momento. Desgraciadamente fue también una época de corrupción, una época en la cual los nuevos ricos hacían alarde de esta riqueza adquirida a través de medios no monsantos, como vamos a ver. En este fenómeno de la consolidación, Castilla juega un rol importante. Había recursos, había una deuda impaga y había que recuperar el crédito del Estado. Entonces promueve unas leyes para pagar la deuda externa y la deuda interna. Nos vamos a referir ahora a lo que es la deuda interna. Empieza a pagarla en su mandato, de acuerdo a las leyes que salen, y llega a establecer una deuda sustentada de entre 4 y 5 millones de soles. Al terminar su mandato, en su mensaje al Congreso, dice que esta deuda podría subir a 6 o 7 millones de pesos. Para
tener una idea del volumen que esto significaba, diremos que el presupuesto de 1851 era de 7.630.000 pesos. O sea, el máximo de la deuda que calculaba Castilla al terminar su periodo de gobierno era aproximadamente el equivalente a todo el presupuesto de la República. ¿Por qué lo analizamos? Porque es el primer caso de gran corrupción sistémica. O sea, es todo el sistema que se ve involucrado. No solamente las autoridades, sino los funcionarios, los comerciantes, los abogados, y la creación de una nueva casta de nuevos ricos que va a prevalecer en el Perú de los años siguientes. Se quería reconocer, y eso era justo, la deuda de la independencia. ¿Esta consistía en qué? En préstamos que se habían hecho a los generales de la independencia o expropiaciones que se habían hecho de haciendas, de ganado, de esclavos, en esas luchas. Y lo que se pretendía era pagar a los propietarios nacionales que habían contribuido con la lucha de la independencia, voluntaria o forzadamente, y así contribuir a que estos nuevos recursos se pudiesen invertir en industria, en comercio, en haciendas, de modo de que se reactivaba la economía. Esa fue la intención. Fueron 4 las leyes de consolidación más importantes. La primera, que se dio en el año 1847, que reconocía las deudas asumidas por el Estado en la lucha por la independencia desde el año 1823. Meses después, ampliaron el plazo hasta 1820, porque las expropiaciones, los préstamos se habían producido desde el año 1820. En 1848 se amplía el concepto, definiéndose que en caso de duda respecto de la validez de la deuda, predominaba el deudor, no el Estado, sino el deudor. Y finalmente, en 1850, ya se hace innecesario reconocer que el expropiador era el Estado. Cualquiera podría decir que había sido expropiado, no necesariamente por el Estado. Y la otra ampliación que ya descontroló el manejo de esta deuda fue que si esta expropiación había sido aplicada o no al servicio del Estado. O sea, muy bien podría haberse dado el caso de un general que expropió y se tiró la plata. Eso era un latrocinio normal y corriente. Pero en este contexto, el Estado asumía esa deuda en este marco de las leyes de consolidación, que al principio fueron muy acotadas y que luego se fueron ampliando cada vez más. Este marco legal tuvo defectos. El primero, el de la poca claridad. No había claridad en los criterios para sustentar las deudas, tampoco en la forma de endosar los documentos. Esto permitió la especulación, es decir, gente con contactos y con influencias compraba a precio de remate deudas de la población y las gestionaba y cobraba al Estado muchas veces el valor de esa deuda. Lo interesante o lo dramático del asunto es que Castilla dejó una deuda de 5 millones de soles. 2 años después, el gobierno de Echenique había incrementado la deuda en 19 millones. En ese momento llegaba ya a los 24 millones de soles, que es en lo que finalmente quedó.
¿Quién fue Echenique? Echenique fue el presidente que reemplazó a Castilla. Hay quienes piensan que él dirigió los abusos y la corrupción. Hay otros que lo liberan a él y piensan que fue su entorno. Y este entorno incrementó la deuda en un par de años en 19 millones, habiendo quedado demostrado por investigaciones posteriores que fue un entorno muy deshonesto que infló los montos de la deuda sin ningún escrúpulo, hasta el punto, fue un reclamo tan sentido que provocó una guerra civil, que terminó con la caída de Echenique y la subida nuevamente de Castilla al poder. Un caso quizás nos revele cómo funcionaba esto. Había una viuda, Ignacia Novoa de Arredondo, cuya hacienda había sido expropiada en la noche de la independencia. Ella evaluaba su hacienda en 600.000 pesos. Como no estaba muy familiarizada con los ajetreos burocráticos, acudió a un capitalista prestigiado y muy bien conectado, que es Domingo Elías, quien ofreció tramitarle esta gestión por el 30% de la deuda. O sea, Domingo Elías iba a quedarse con 200.000 pesos. Domingo Elías movió sus contactos, habló con el presidente y el presidente le dijo: mira, tu deuda se ha presentado en forma extemporánea, no va. No obstante, días después, el ministro de Guerra, el general Torrico, habla con Domingo Elías y le dice: mira, yo puedo sacarte esa deuda. Y efectivamente saca la deuda que originalmente era de 600.000 pesos por casi 900.000 pesos, por cerca de 1.000.000 de pesos. Lo curioso es que de este 1.000.000, la viuda, que era la que tenía el derecho a pedir al Estado esa reparación, recibió solo 160.000 pesos, 180.000 pesos. Esto fue tan escandaloso que Elías, que era este capitalista encargado de la recuperación de la deuda, denunció el hecho. Fue apresado y simplemente la deuda prosiguió. Se ha señalado al general Torrico, el ministro de Guerra, como el principal usufructuario de los beneficios de esta consolidación mañosa. Tanto que un ministro de la época, historiador también, Mendiburu, dice lo siguiente respecto a Torrico: avivó la codicia, no hubo exceso al que no se lanzaran en materia de falsificaciones y supercherías para engañar al gobierno. Efectivamente, él y sus secuaces canalizaron aproximadamente un 20% del total de la deuda para sus bolsillos. El caso fue muy polémico y entre las múltiples acusaciones que se hicieron al manejo de la consolidación, se señaló, por ejemplo, que había una oficina de falsificaciones, que había muchos empleados públicos venales que no cumplían su función y simplemente ponían su firma para que el proceso continuase previo abono de algún tipo de comisión o estipendio. Las firmas no siempre eran las verídicas, se falsificó muchas, entre ellas la de Bolívar y la de San Martín. Se creó el Tribunal Mayor de Cuentas y el fiscal de la Corte Suprema, que no fueron los filtros adecuados, no funcionaron simplemente. Y los beneficios
fueron para los poderosos que organizaron, que gestionaron, que manejaron el proceso, beneficiando muy poco a los reales deudores. ¿Qué dijo Echenique respecto a estos ataques? Primero, que esto estaba en medio de una gran pugna política, una gran polarización, y que no se le había dado derecho a la defensa. Adujo también que él no había dado las leyes, que las leyes las había dado Castilla. Y en su defensa dijo que todos los que se habían publicado las listas de los beneficiarios, que no habían sido secretos. Que si reconocía que podían haber excepcionalmente algún documento fraguado, esto no era responsabilidad de él, era responsabilidad de los funcionarios correspondientes. Además, sostenía que la deuda no era exorbitante, cubría 24 años y decía que 9 millones de los 24 en total correspondían a salarios atrasados. Que si bien Castilla había hablado de 4 o 5 millones que podían subir un poquito más, eso lo hacía o por desconocimiento de Castilla o por mala fe. Y finalmente la defensa de Echenique estaba en que el objetivo final de la consolidación era utilizar los recursos del guano para distribuirlos y reactivar la economía nacional. La polémica pues era sumamente fuerte. ¿Cuál fue el destino de esta deuda? ¿Cómo se distribuyó? La mayoría de los deudores originales, los reales deudores para quienes se organizó el mecanismo, no recibieron, fueron excluidos. No apoyó a los capitalistas nacionales, que era una de las intenciones dichas, sino fomentó una red de autoridades venales que se reprodujo en el tiempo. El 16% del total de la deuda fueron funcionarios venales. El 30% fueron comisiones ilegales y la mitad del total de la deuda fue a la deuda externa. Se convirtió en deuda externa. Con lo cual, cuando la comisión investigadora concluyó en que había muchas adulteraciones y que no debían pagarse muchas cosas, ya convertida en deuda externa, hubo una enorme presión de intereses franceses e ingleses para que la deuda externa se respetase. Castilla, agobiado en ese momento por 2 revoluciones y la presión internacional, no tuvo más remedio que echar tierra al asunto y dejar que lo que ya se había cometido continuase y que se pagase. Es curioso que el 60% de los consolidados eran comerciantes. Se llamaba consolidados aquellos que habían usufructuado en alguna medida, cobrado la deuda. Y el 36% funcionarios públicos, civiles o militares. O sea, se desnaturalizó el objeto final de reparar a quienes habían contribuido con la causa de la independencia para simplemente utilizar este mecanismo para enriquecer a un núcleo de gente que se aprovechó de la deuda. Como conclusión, la consolidación fue el primer gran caso sistémico de corrupción en el Perú, totalmente documentado. No solamente está el libro de Quirós que hemos recomendado, sino también Basadre, que le dedica un capítulo para explicarlo. Ojalá que estos ejemplos hagan que nos curemos en salud y combatamos desde la raíz a estos recurrentes males. Gracias.